Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy, Isaías 48, versículos 1 al 11. Y es un texto de alguna manera impactante. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, que nos mueve en nuestro corazón a conocerte más. Y queremos esperar siempre de ti, Señor, lo que nos dices, para también de esa manera saber qué es lo que quieres de nosotros, porque queremos cumplir tu voluntad. Ayúdanos en eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos, el contexto del libro de Isaías está hablando de Israel antes de que fuera llevado cautivo por Babilonia y bastantes años antes. Pero en esta parte, estamos entre los versículos 40 al 48, de hecho estamos llegando a un clímax en el capítulo 48. eh, Está hablando Israel como que ya ha vuelto del cautiverio, que va a pasar después. Entonces, básicamente le está enseñando Dios, por medio del profeta, eh, quién es Él, y al mismo tiempo nos está mostrando quiénes somos nosotros. Y esa es la manera en que tenemos que tomar este texto. Y muchas veces nosotros pensamos, porque la gracia del Señor en Cristo a nosotros nos ha dado tantas bendiciones, vida eterna de partida, que nos cuesta realmente entender en la práctica qué significa eso en nuestra vida. Entendemos el concepto a veces, pero en la vida diaria lo olvidamos, que estamos viviendo una vida eterna. ¿Por qué lo olvidamos? Porque vemos que estamos en este tiempo, eh, en este mundo, como forasteros, algo temporal, en espera de ir al cielo para vivir en la gloria con Cristo para siempre. Entonces asumimos como que esa es la vida eterna, pero el Señor dice, no, la vida eterna la tienes ya. Y tienes que vivir hoy, en tu vida eterna que te he dado por medio de Cristo Jesús, en mí, y eso significa que nosotros tenemos que aprender a vivir en el Señor, a la manera del Señor, según lo que el Señor está haciendo, de acuerdo a los propósitos de Él, y en lo que significa estar en su persona. Y eso, como dije, es lo que a veces tomamos tan livianamente que se nos olvida. Y al punto que llegamos a ser porfiados y llegamos a pensar que merecemos cosas por, porque hay muchas cosas que nos cuestan, hay muchas cosas que nos son difíciles, que logramos avanzar y pensamos que merecemos algo. Y el Señor dice, tú no mereces nada por ti. Pero al mismo tiempo dice, y tú lo tienes todo por mí. Y esa otra cosa que nos cuesta entender. Entonces, cuando confundimos esto y pensamos que sí somos merecedores de algo, porque somos buenos, porque oramos, porque buscamos la palabra del Señor, estamos tratando de hacer su voluntad, aún así, nunca tenemos que olvidar que seguimos siendo pecadores. Y que cualquier persona que sea pecadora delante de Dios es basura, es condenable. Lo que pasa es que Él nos puso en Cristo, y esta parte que cuesta entender, y en este texto siempre me ha costado entenderlo, desde que lo leí por primera vez, lo tremendo de Dios en toda esta obra que está haciendo en nosotros. En el versículo 9 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Pero Él dice, por alguna razón propia de Él, divina, por amor de mi nombre, y ahí se refiere por todo lo que yo soy y por todo lo que yo he dicho, y ahí tenemos toda la palabra del Señor. Voy a diferir mi castigo, no voy a aplicar mi castigo ahora. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y en el fondo está hablando de su propia reputación, que va a ser intocable, es más, va a ser exaltada por la obra que va a hacer en alguien que no merece nada, que somos nosotros. Salvación, perdón de pecados. Y eso, eso es lo que yo digo, a mí me cuesta entender eso. ¿Por qué Dios tendría que ser algo así? Y Dios dice, porque yo soy Dios. Y eso es lo que me cuesta entender. Y sobre todo en mi vida diaria, en el día a día. Entonces, ¿qué hago? Recurro a lo
que sí conozco, que soy yo, que son las cosas que tengo, las cosas que hago, y me pierdo en el tiempo pensando que yo merezco cosas, porque yo hago esfuerzo. Y es lo que está diciendo en el principio, en el versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Y a veces caemos en ese tremendo error de decir, somos cristianos. Cristo es lo primero en mi vida, pero en mi vida diaria lo estoy negando. Estoy poniendo cualquier cosa menos al Señor como primera cosa en mi vida. Entonces, hay cosas que me va a costar transar para poner al Señor primero. Ejemplo simple, asistir a una reunión. Voy a preferir, por ejemplo, pronto, estamos en abril, en mayo se viene el Día de la Madre, y el mundo que instauró este Día de la Madre lo celebra un domingo. Entonces, ya vamos a hacer un almuerzo para la madre. Y vamos a elegir eso en vez de ir a la iglesia. Y es lo que está hablando acá el texto. No quiero criticar a las personas que lo hacen. Quiero mostrar lo que el Señor piensa. Y el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, el Señor tiene sus razones. Pero yo quiero transcribir un poco lo que yo veo en la palabra. Y Él está diciendo que por amor a sí mismo, Él va a tener paciencia con nosotros. Y la pregunta es: ¿y hasta cuándo? Versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Y yo cuando leí este versículo la primera vez lo pensaba así como que nos puso en el crisol para sacarnos las impurezas y sacar lo que sí tiene valor. Pero cuando uno lee bien el texto, se da cuenta que sí, te está poniendo en el crisol para sacar las impurezas, pero todo es impureza. Dice, y no como a plata. No hay nada bueno. Y uno dice, uff, ese soy yo delante del Señor. Pero como parte del versículo, te he purificado. Y el Señor está transformando algo terrible, que es mi vida, que es mi pecado, en algo que tiene valor, por su gracia, por Cristo. Y más encima agregando el Espíritu Santo en mi vida. Otra vez, no lo entiendo. Y en el versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Y es una promesa solemne que Él se hace a sí mismo. O sea, todo eso está en Él y Él lo va a cumplir por la gracia y la gloria de Él. ¿Qué merezco yo de esto? Nada. Pero Él quiere hacerlo. Para que no sea amancillado mi nombre, o dicho al revés, para que su nombre sea exaltado. Y ahí está el punto. Y mi honra no la daré a otro. O, de hecho, mi gloria, está diciendo el Señor, se ve acá en lo que yo estoy haciendo contigo. Y ese es el punto. Cuando yo entiendo estas verdades, no me cae otra cosa en mi corazón que caer de rodillas y decir, gracias Señor, ¿qué puedo hacer para darte esa gloria que tú mereces? Porque es tu nombre el que tú estás poniendo en favor de yo que no merezco nada. ¿Qué más puedo hacer? Y esa debe ser mi vida. Y mi oración tiene que ser, Señor, ayúdame a entender qué puedo hacer hoy y qué tengo que hacer mañana. Porque en toda mi vida no cabe otra cosa que darte gracias por lo que haces por mí, por lo que has hecho por mí, porque me has salvado. ¿Qué valor tiene eso? Toda mi vida. Es tremendo, ¿no? Dios te bendiga.